el debut, ¿no? Estaba el ascensor malogrado, tuvo que subir a pie, ¿no? ¡Qué bárbaro! Por eso te preocupa, y más que el hombre todavía está, pues, se está recuperando de un problema que tuvo, un accidente que tuvo, pero menos mal que lo ha superado y que lo sigue superando y lo tenemos vivito aquí en vivo en Moderna Radio Papá. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, amigos de la cabina. Víctor Arca, José Mujica y el paisano Elías Portugués. Y bendiciendo a Dios por un día más de vida y la tranquilidad que te da la conciencia cuando no has cometido ningún hecho que afecte el interés público, ni menos aún familiar. Creo que todo lo que está pasando en el país, esto se dijo en la radio desde el 2001. Recién se descubre después de tiempo. Por eso nuestro director dice: nunca la mentira se oculta, porque la verdad la alcanza. Y esa es una prueba de estos hechos. ¿Tiene patas cortas? No, no solamente tiene patas ¿Quién, cortas. el director? La mentira. La Ya mentira. está confundido. Pensé que están hablando de Salvador. Que También tiene patas cortas. Sí. Mañana te quiero ver. Y chuecas. No. Uy, mañana no he dicho nada. Yo le pido al pueblo una oración para la salud de nuestro director. Así de que Así es, gracias. bendiciones para él. Ya lo tendremos por acá dentro de muy poco ya. Pero siempre también una terapia de No risa no para- solamente la terapia, para sino que de- se- para que que tiene el hombre fuerza de se- voluntad, que es lo más importante, y cree en Claro. Dios. Así es. Bueno, nosotros tenemos muchas novedades. Hoy en día está demostrado ya que existe una anarquía. Todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo hace lo que le da la gana y no hay orden. Si no hay orden, lamentablemente no habría un Estado de Derecho. Y esto, así se llame al pueblo peruano, por donde vayas, todo es una metástasis generalizada. La Constitución está de más. No solamente eso, acá son dos cosas: te pones los pantalones y das marcha atrás sobre tus errores y aflora lo que verdaderamente quieres hacer. No hay otra. Ojalá, con lo que se diga de hoy, el pueblo peruano reflexione y también las autoridades. Es una lástima tener que atacar a una institución que debe de velar por nuestra seguridad jurídica, que es el Ministerio Público. Escuché, vi por televisión y además los medios y busqué la fuente de información. Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación, hoy en día en el cargo por reemplazo y vacaciones de la titular. Lamentablemente está patinando y eso demuestra la falta de idoneidad para que esté en el cargo. Y lo digo con conocimiento de causa, y van a ver ustedes los errores garrafales, porque no creo que sea una ignorancia, sino un desconocimiento de los principios constitucionales. Y si un fiscal de la Nación o ex fiscal de la Nación que está a cargo de esta representación no valora los principios constitucionales, la prevalencia de la Constitución, está además en el cargo. Y nadie dice nada, pero ya le salió al frente Tomás Aladino Gálvez Villegas. ¿Así Él se viene llama, doctor Aladino? Sí, Aladino. Vendrá la lámpara maravillosa. Tomás Aladino Gálvez Villegas, a quien se le ha aperturado, ¿no?, el impedimento de salida del país por el plazo de 8 meses a solicitud del fiscal de la Nación. Cuando se trata de un alto funcionario, el único ente que puede denunciar, inhabilitar, suspender y usar todos los recursos que le autoriza la ley es el Congreso. Para eso está el artículo 99 y 100 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 51 de la Constitución?
la prevalencia de la Constitución, después las leyes, después los decretos supremos. Por favor, Elías, léete el artículo 51. Ya. Elías Alcas. Elías no, Víctor Alcas. Elías No, es su mejor amigo. Es que los dos son con uno solo prácticamente, son más amigos. Sí. Dice artículo 51. La Constitución prevalece sobre toda norma legal. La ley sobre la norma de inferior jerarquía. Y así sucesivamente. Y eso está más claro que el agua. Y- ¿Qué significa? Es un mandato constitucional que en buena hora se tenga que leer para refrescar la memoria y el pueblo saque sus conclusiones si somos o no somos protegidos por las instituciones tutelares del derecho, en este caso de la sociedad, que es el Ministerio Público. Lamentablemente perdió Pablo Sánchez Velarde estar en ese cargo, y eso le corresponde al Congreso inhabilitarlo. ¿Cómo habilitar a todos los miembros de la Junta de Fiscales y que se haga una investigación? Porque si el fiscal de la nación no respeta los principios constitucionales, ¿qué puede esperar el pueblo? ¿Qué puede esperar las personas que reclaman justicia? Se está vulnerando los principios y eso demuestra lo que yo vengo alegando desde 2001. ¿Qué justicia es esa? Acá se protege. Inclusive le escuché a Gálvez decir que todo este problema de los operadores de la investigación de Lavajato se debe a los contratos. Y nosotros hemos alegado aquí los 27 grandes estudios que han hecho estos contratos en perjuicio del Estado peruano. ¿Y quién está a cargo de esto? ¿Quién es el responsable de que el Perú esté como esté, en boca de todo el universo, como un país corrupto? Y eso no se puede permitir. Como peruano, yo no lo admito. Y eso que vengo alegando y venimos diciendo aquí en la radio, que demuestren la investigación a los grandes estudios. ¿Quién está preso? Si justamente por ellos estamos como estamos. Y lo reconoce Tomás Gálvez al decir que lo puso en conocimiento de la Junta de Fiscales Supremos y no le hicieron caso porque dice que estaba politizado. Señor, acá no se trata de política, se trata del derecho de salvaguardar el interés del Estado peruano. Si no, estaría además el artículo 38 Así es, doctor. de la Constitución. Ajá. Víctor Alca, por favor. Así es, doctor. Y me da la impresión, ¿sabes de qué? Disculpe, doctor, con todo respeto, de que usted cuando menciona estos capítulos, estos números de la Constitución, como que se pone a favor de Gálvez. No, sino usted lo que está diciendo es la ley, que no se está Él cumpliendo. está haciendo uso de su derecho y uso que la ley le da. Que no se cumple en el país. Y entonces, Eso te demuestra. Léelo antes que te olvides. Sí. Ahorita va a estar en artículo contra. Y el tiempo es corto. 38. 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. ¿Ven? ¿Te dan cuenta? Y eso, como peruanos, todos tenemos la obligación. No hay excepción, no hay impedimento a que reclames ese derecho y exijas ese derecho. ¿Cómo es posible que el fiscal de la Nación, cuando le corresponde al Congreso pedir la inhabilitación, la suspensión, incluso la medida coercitiva de impedimento de salida? Si no, veamos nada más mi caso. ¿Qué hicieron conmigo? Si ni siquiera tenían el proceso abierto y el Congreso pidió mi impedimento de salir del país. Y aparte, ni siquiera existe la resolución para que se me investigue por abuso de autoridad, corrupción de funcionarios, tráfico de influencia y colusión. ¿En qué quedó? Y la gran responsable de todo esto fue la comisión presidida por Albajar, Guerrero de Cajamarca y Treyes, que llevó al error a todos y nadie se reparó en esto a pesar de que lo veníamos diciendo. Y estos hechos están grabados
desde cuando comencé a venir a la radio y en canal de televisión de Asia, Perú, Pacífico. Entonces, esto demuestra la corrupción latente en estas instituciones que no se puede seguir permitiendo. Por eso, señor presidente, lo emplazo a que declare en reorganización tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. Eso con respecto al Ministerio Público. La pregunta es, si solamente son 3 fiscales con función jurisdiccional, si no veamos el artículo 81 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿qué dice? Existen 3 fiscales con funciones jurisdiccionales y competencia. ¿Cuál es? Uno penal, otro civil y el tercero contencioso administrativo. Y el fiscal de la Nación, son 4. Porque hay más. No existe competencia y jurisdicción para el resto. ¿Y acaso el Congreso se ha tomado la molestia o el Tribunal Constitucional de pedir un informe? Porque él es el control de la Constitución. Se está violando la Constitución y las normas. ¿Qué hace? Defensor del pueblo, ¿qué hace? Este es un emplazamiento total. Si quieren reordenar y que el pueblo tenga justicia, tiene que comenzarse con barrer la casa. De lo contrario, por más que se diga, por más que se vocifere, no va a tener remedio. El cáncer se extirpa. Si te mueres, te mueres. Pero si te salvas, bueno, pues eso depende de la voluntad del pueblo. Con respecto al Poder Judicial, el día 2 se ha celebrado el Día del Juez. El Día del Juez. Vulnerando un decreto ley. Véalo ahí, Elías, para que el pueblo tenga conocimiento y el radioyente también, y el que lo ve mejor. Se le nota la cara nomás a la música. Una caraza tapa todo. Este decreto ley establece y obliga que el Día de Juez se celebre el 4 de agosto de cada año para resaltar las virtudes y recordar a aquellos magistrados que bajo todo principio han aplicado el respeto a la ley y a los principios constitucionales. ¿Qué hace la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo? Mediante una resolución administrativa, señala para el día 2 de agosto. Que a la criolla nomás, un criollo son ahí. Publicado en el Diario Oficial del Peruano. ¿En qué se sustenta? Que el día 2 era feriado, era domingo. Y el domingo es de descanso. O sea, ni siquiera saben leer la ley, ni siquiera saben el distingo de la norma. El otro, el decreto supremo, la resolución administrativa, Elías. ¿Y eso qué significa? Un desconocimiento total de las normas, y es el gran responsable el Consejo Nacional de la Magistratura corrupta, que se ha demostrado y que muchos magistrados han llegado, incluso por el manejo político y el manejo por encima de la ley, bajo resoluciones administrativas. ¿Cómo es posible que existan los magistrados de reserva y los supernumerarios? O sea, ya se seleccionaba, y se selecciona porque todavía no ha sido cambiado, que el magistrado que quedaba en segundo lugar quedaba listo para entrar a la vacante siguiente. Cuando la ley dice, producida la vacante, se convoca a concurso. Y el supernumerario es ¿quién? El que está en la fila y está esperando una vacante. Y esos son los que están ingresando al Poder Judicial, cuando el Poder Judicial es autónomo y escoge a su este. Para eso son las promociones dentro de su coyuntura profesional. ¿Por qué no se prefieren eso? Si eso inclusive se ha roto con este nombramiento de estos magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Si no, veamos atrás. ¿Cómo llego yo a ser inclusive magistrado? Yo comencé como auxiliar
Y así nos fuimos promocionando muchos de carrera. ¿Por qué no se vuelve a lo mismo? ¿Por qué se permite que uno que nunca ejerció la magistratura pase por encima de uno que está haciendo carrera? ¿Y los suplentes, doctor? Que han hecho Fue sustituido los suplentes por los supernumerarios. Muy bien. Entonces, esto no, que venga en a colación todos estos hechos. Incluso el propio presidente de la Corte Suprema, quien juró al cargo cuando vino de provisional, habría que preguntarle a qué magistrado reemplazaba. Esa es una. Dos, juró para la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. Veamos si tenía autorización de la Sala Plena. O sea, lamentablemente es un magistrado bamba, que no ha cumplido los requisitos que exige la ley para estar en la Suprema, y ha venido arrastrándose así hasta ahora. Incluso salió presidente de la Corte Suprema por una minoría de votos, primera vez en la historia del Poder Judicial. Aparte de ello, ¿cómo se le ocurre en el Consejo Nacional de la Magistratura desconocer un decreto ley que lo obliga, de acuerdo con el artículo 51 que hemos leído? ¿Qué presidente de corte ha celebrado el Día del Juez el 4 de agosto como lo manda la ley? Ninguno. Entonces eso demuestra que aquí se zurran en la ley, se zurran en los principios constitucionales y hacen lo que les da la gana. Con esto se prueba la anarquía de la que venimos diciendo aquí en la radio. ¿Y esto qué es? Una obra que está fuera del contexto de la ley, y los magistrados son los que cometen prevaricato. Habría que procesarlos a toditos y la cárcel se va a llenar, porque el prevaricato, la pena, cuando se sanciona, es fuerte. Y se quiere corregir, fuerte. Por lo tanto, en manos del Congreso, en manos de, un Ministerio Público que tendrá que reformarse y cesar a aquellos que no tienen función y jurisdicción. La pregunta es, artículo 45 y 46, Víctor Acta. Muy bien. Y Elías Portugués, que cómo se llama, que los difunda. 8 de la mañana con 24 minutos. Usted está escuchando Moderna Radio Papá. Y lo bueno, Lo malo. Y lo feo de la jornada. Artículo 45. El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la... Ya, miren ustedes, 46 después. ¿Qué significa limitado? Ya, No claro. puede excederse en sus funciones, y aquí hay un exceso de funciones. Entonces, está cumpliendo el presidente de la Corte Suprema con los principios constitucionales. Estamos demostrando que no, está de más. Por lo tanto, debe ser investigado y suspendido e inhabilitado inmediatamente. Artículo 46. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación a la Constitución y de las leyes. Sigue el segundo punto. La población civil tiene más abajo, el último párrafo. Ya. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Así es. Miren ustedes lo grave del sistema, lo grave de que está sucediendo en el Poder Judicial, también en el Ministerio Público. La ley es clara. Aquel que asume un cargo público sin los requisitos que la ley exige que debe hacerse, lamentablemente viene a ser un magistrado bamba y sus actos son nulos. Que me demuestren los señores vocales o jueces supremos provisionales que reemplazan a un magistrado que exige la propia ley de la carrera judicial. Y la segunda, si están autorizados para ejercer esa función jurisdiccional aprobada por la sala plena. No existe. La última sala plena que hubo para esto fue en el 2001, que feneció en marzo. Por lo tanto, todos aquellos magistrados que no cumplen con estos requisitos, lamentablemente, es la ley, no Alejandro Rodríguez Medrano que está tirando dedos, es la ley. Y esto no puede continuar en ese sentido, porque ya basta de tanto abuso, basta de tanta
protección entre ellos. Esto sí es una organización criminal. ¿Por qué? Porque le están haciendo daño al país, le están robando al país con su sueldo, le están robando al país con la administración de justicia. Entonces, por eso que existen tantos presos sin justicia. Yo he sido una víctima de eso. Y las pruebas están en el proceso 10/2001, asuntos varios. Y en el proceso 15, que me incorporan, porque yo no fui denunciado. Y que me demuestre el procurador, en esa fecha, Ugaz Sánchez Moreno, que tiene resolución suprema o resolución directoral que lo autoriza a intervenir en mis casos. Y si tiene autorización para haber denunciado a muchos, sin esa autorización, solamente basado en 2 resoluciones que lo autorizan y lo nombran para que investigue al ingeniero Alberto Fujimori y al doctor Vladimiro Montesinos. No hay más. Que me saque él otra resolución en la cual autoriza para que él intervenga en mi caso, cuando yo fui denunciado por el propio Congreso. Entonces, en base a 2 recortes periodísticos. Y la segunda, me incorporan, en el 15, me incorporan, yo nunca fui denunciado, me incorporan. ¿Por qué? Porque tenía amistad con el doctor Vladimiro Montesinos. O sea, por ser amigo de cualquier persona, te involucran en un caso. De eso, ¿dónde se ha visto? Pero lo que tenían era sacarme del Poder Judicial porque yo había denunciado no solamente a una sala plena, y la corrección que hago y lo sigo haciendo está en mis antecedentes y además en las denuncias que tengo en el Congreso, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el propio órgano de control. Todos esos magistrados que han intervenido en mi caso, todos han ascendido. La pregunta es, ¿con qué derecho, vulnerando el derecho de otro, cuando este Consejo Nacional de la Magistratura ha actuado en la forma que ha actuado delincuencial? Por eso que el Poder Judicial está como está. Señor presidente, si usted no pone orden, lamentablemente se va al caos todo lo que usted dice, todo lo que quiere hacer, y más aún, ojo, ya lo hemos dicho aquí, usted y el Congreso son 2 gallos de pelea. El primero que meta la espuela, ese gana. Creo que pasamos a los comerciales. A ver, vamos a ver. Sí, 8:30 minutos de la mañana, tenemos pausa comercial y retornamos con la parte final ya de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Ajá. Si lo va a hacer, hágalo bien. Escuche Radio Moderna y su problema olvidará. Radio Papá, siempre en su dial. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Ahora que por todo sitio están los cartelitos de sonría, la estamos filmando, o los famosos selfies de cualquier reunión familiar, social o comercial, no podemos estar huyendo de ello o tapándonos la boca por culpa de un descuido en la dentadura. Acuda a la clínica Altident. Ahí las curaciones, blanqueamientos, brackets, implantes y cirugías están al alcance de todos. Sí, tenemos especialistas calificados a los precios más cómodos y en horarios especiales. Recuerden, Altident está en la avenida Arequipa 2080, segundo piso. Teléfono 996-509-575. Si tú me quieres, dame una sonrisa. ¿Ya fuiste al Guajirito? ¿Ya probaste esa excelente parihuela? Ese chupín de trambollo, los sudados, el ceviche, la jalea o alguno de los manjares especiales del Guajirito. Atrévete a disfrutar de ese toque del sabor de El Guajirito en todos sus platos. Esquina Avenida Bocanera con Pacasmayo, urbanización Los Jardines en El Callao. Come feliz, come tranquilo, porque la seguridad para todos y para tu vehículo está garantizada. Esquina Bocanera con Pacasmayo, urbanización Los Jardines en El Callao. El Guajirito, sinónimo de buen provecho.
hora, sí señor. Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Ah, faltan 28 minutos para las 9 de la mañana en lo bueno. Lo malo. Y lo feo de la jornada. Congreso de la República, normas legales, artículo 82. Funciones. Primero, déjame hablar. Señor relator. Continuamos con lo bueno, lo malo y lo feo. Claro que sí. Y lo bueno y lo malo y lo feo, justamente invito a una reflexión. Las atribuciones que tiene el Consejo Ejecutivo, que hasta la fecha, bajo resoluciones administrativas, permanecen todos esos vocales que están jueces supremos provisionales. Por favor, Víctor, léete el artículo 82, inciso 18. Ajá. Esa parte. La ley. Modifica. Congreso de la República, ley 27465. Esa modifica el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿A qué se refiere el artículo 82? Un poco más rápido, cambiamos de Funciones y relatora. atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ya, léete el inciso 18. Estoy acá a la altura del doctor, porque me sacan de acá. Artículo 18. No, inciso 18. Inciso 18. Proponer a la sala plena. Proponer a la proponer sala plena. Así es. a la sala plena de sáquenlo. la Corte Suprema en forma seccional la distribución de causas entre las salas especializadas, fijando su competencia a fin de descongestionar la carga judicial, pudiendo conformar salas transitorias por un término no mayor de 3 meses en casos estrictamente necesarios. 3 Ya. meses. Más claro que esto, ya no tengo que explicarlo. Proponer a la sala plena la creación de salas transitorias y fijando la competencia y jurisdicción de los magistrados. Su existencia es por 3 meses. ¿Cuánto tiempo viene? Desde 2001 a la fecha. ¿Es una atribución que tiene el Consejo Ejecutivo? No. Por lo tanto, todas estas salas transitorias están en la calle. Fíjate. No tienen competencia ni jurisdicción ni ley que lo respalde. Esa vulneración textual de la norma que le he leído a través de Víctor Alca, ¿qué significa? Que estamos gobernados y existe una administración de justicia seria. ¿Estás protegido por la sociedad? ¿Se sanciona verdaderamente a los responsables? Lamentablemente, con esto estarían descalificados todos los magistrados, tanto los titulares como los provisionales. Uno, porque no hacen valer ni respetar los mandatos constitucionales y legales. Y segundo, aquel que asumió una función pública, lamentablemente, ya hemos leído el artículo 46, está sancionado por ese derecho. Y en consecuencia, no tenemos administración de justicia seria, protectora de tus derechos. Y prueba de ello, vea mi caso, ahí están. Me metieron preso, cumplí una pena, pagué una reparación civil. ¿Por qué no se levanta mis embargos? ¿Por qué no se termina mi proceso? ¿Por qué no se extingue la acción? Todavía la mantienen como si fuera un delincuente cuando mis manos están limpias. Y además, el único investigado mundialmente, los demás y los verdaderos responsables, libres, nunca los tocaron. ¿En qué quedamos? Existe una administración de justicia seria y ojo, que ponen la pena, pero sin asco, la ponen 30 años, 25 años, como si fuera esto una competencia. No, señor, la ley te da a ti la alternativa de jugar con la pena. Cuando digo de jugar con la pena, que pienses en ese ser humano, que pienses que tú puedes estar en eso, que pienses tu familia, que pienses en Dios, que pienses que lo que hagas tú se revierte, el karma se paga. Por lo tanto, seamos buenos jueces, luchemos por la justicia, luchemos por la paz que quiere el pueblo, luchemos verdaderamente con coraje para que este pueblo peruano levante de esa inmundicia. Lo digo inmundicia porque ya basta de tanto abuso sustentado en el poder que automáticamente no le da ese derecho porque las limitaciones son exactas y congruentes. Por lo tanto, ¿qué podemos exigirle
al hombre de a pie, pobrecito, que Dios lo ampare, nada más. Y eso, que quede bien en claro, no es Alejandro Rodríguez, es la ley que le estoy leyendo para que vean cómo se vulnera abiertamente. Congreso que no hace nada, Ministerio Público que no hace nada, Defensor del Pueblo que no hace nada, Tribunal Constitucional que no aplica y vela por el orden orden constitucional. Basta ya. Por eso, señor presidente, usted tiene la oportunidad, porque es su obligación, hacer cumplir la Constitución y dar los mandatos que verdaderamente el país necesita. Está respaldado usted por el artículo 118 de la Constitución y el Congreso 102 de la Constitución. ¿Para qué? Y el Ministerio Público con el 150 y 152, que hace agua por todos los lados. ¿Cómo es posible que inclusive la fiscal de la Nación, veamos pues si ha sido bien nombrada, si está nombrada en una vacante, y así la admiten, cuando la propia Constitución establece en el 139 artículo 139. Adelante, señor relator. Son principios y derechos de las funciones jurisdiccional. 1. La unidad y exclusividad de las funciones jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y arbitrar. 19. Ya. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión. Por lo tanto, bajo responsabilidad, así es. Para que se vayan a la chirona, mira, Entonces, la chirona, esto que demuestra, bien, que aclare, se prueba que una vez más El clino. la anarquía, se prueba una más la metástasis, se prueba una más el desconocimiento de los principios constitucionales. Por lo tanto, pueden permanecer en los cargos que vienen ejerciendo. Ni hablar, todo es ilegal. Entonces, ya basta. Y esto verdaderamente necesita una reorganización total y verdaderamente escoger los magistrados que son idóneos al cargo. La inhabilitación es inmediata, no se puede estar esperando. Yo, por ejemplo, vengo reclamando, oye, levántame mis embargos, déjame, resuelve mi pedido. La ley dice 24 horas, ya tengo desde el 2007 a la fecha, vengo reclamando eso. En varias 24 horas. Si no conociera la ley, no hubiera sido un magistrado de carrera, menos pues, ¿qué pasará con aquellos que nunca han sido y han llegado por ahí? Entonces, esto, basta ya de tanto abuso, basta de tanta ilegalidad, y eso demostraría que incluso, y este es un talán, Hugo Príncipe Trujillo, presidente de la Sala Transitoria, la pregunta es, ¿cómo llegó a la Suprema? ¿Ocupa cargo vacante? Se va de viaje como vocal supremo provisional cuando la ley establece que los provisionales no tienen rango no pueden entrar en asuntos administrativos, ni menos aún ejercer cargo de representación. Por lo tanto, su cargo de él es juez titular de la Corte de Lima. Estuvo como presidente de la Corte Callao teniendo título de Lima. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿A dónde se pregó? Revisen ustedes su viaje que ha hecho y que devuelva todo lo que ha recibido indebidamente, porque su publicación salía después cuando él ya estaba de regreso. No lo digo yo, ahí existe la prueba y ahí está el diario oficial del peruano. Pero es algo generalizado, doctor, todo el mundo hace lo mismo. Todos los jueces se van con igual que el Consejo Nacional de la Magistratura, se iban de viaje todos y no dejaban a su reemplazo. Fiscalía lo mismo. Últimamente acaba de salir el presidente de la Corte Suprema con el fiscal de la Nación. ¿Y qué pasó? Nada. Revisen pues, ahí está. Nada. ¿Qué hace la Contraloría? Su obligación esto es de la Contraloría. Ajá. ¿Qué hace? ¿Acaso le ha devuelto? Son miles de millones de dólares que se han dispendiado en esa forma. ¿Y acaso se ha hecho algo? Ojo, que la propia ley establece que los magistrados son responsables civil, penal y administrativamente. Entonces,
que pague con sus bienes, inclusive. Embargo. Llegó nuestro director. Felicitaciones. Felicitaciones. Está mejor ya, con mejor semblante. Eso demuestra que la oración ha llegado. Bueno, seguimos hablando. ¿Eso qué demuestra? Que aquí hacen lo que quieren, hacen lo que les da la gana, no respetan la ley y en consecuencia nosotros estamos para divulgar, hacer conocer todas estas irregularidades e infracciones a la Constitución. Un poder judicial que no respeta el decreto ley 18918. ¿Qué significa el día del 4 de agosto? Y no hay. Y en base a una resolución administrativa desobedecen la Constitución y desobedecen la ley. Eso inmediatamente el Consejo Ejecutivo debe desaparecer con sus miembros. ¿Por qué? Porque han llevado al cabo. Y los demás son cómplices de estos hechos porque ni siquiera han protestado. Todos han asistido. Incluso hasta el propio presidente de la República está avalando la corrupción, la inmoralidad, cuando sabe perfectamente que el protocolo establece los días festivos y los días en las cuales se celebran actividades, Día del Ejército, Día de la Marina, Día de la FAP, como en el caso del Día del Juez, Día del Empleado Público. Todo está registrado en protocolo. Por lo tanto, ha sido sorprendido el presidente que separe a esas personas que lo asesoran mal, porque si no, él estaría en una inmoralidad permanente y puede ser vacado. Y la prueba de ello es que, si bien es cierto, no puede ser denunciado por otros hechos, pero la inmoralidad sí está establecido en la vacancia. Por lo tanto, se exige orden, igual que el Congreso, dejarse ya un poco de y cumpla con la Constitución y los mandatos que la ley le da. Doctor, hay una llamada. Ya, verdad, me había olvidado. Disculpen. Ahora sí, Elías. Adelante con esa llamada. Buenos días, su nombre y qué parte lo llama. Buenos días, doctor Rodrigo Medrano. Le habla Gustavo de María. Quiero formularle una Buenos pregunta días. al respecto. ¿Cómo está usted, doctor? Dado que usted dice, doctor, que se puede vacar a un presidente, no solo es que quiera que sea, ¿no?, por inmoralidad, porque así está la Constitución, ¿no es cierto?, los considerando. Dígame usted, eso, por ejemplo, en este caso, el señor Villanova, que salió y que fue descubierto por barata y sacaba la luz de sus costras, de sus coimas, y el señor presidente no diga nada, lo hace cómplice, lo hace pasible de una, digamos, no refiere con él, sino, digamos, de una vacancia presidencial. Maxime, si usted está explicando ahorita que el señor Vizcarra no dice nada y no denuncia nada de otros atropellos del Poder Judicial, lo calla, se silencia. Entonces, ¿lo hace cómplice también? Dos preguntas por una, doctor. Gracias, buenos días. Gracias. El caso acá es que la Constitución lo blinda al presidente. Por lo tanto, le da inmunidad. Acá tendrá que esperarse que termine su mandato o el Congreso tome una acción contra él. Doctor, un tema de palpitante actualidad es la vacancia, el pedido de vacancia del presidente Vizcarra. Y si esto sucede, ¿podría entrar Meche Arauz? No queremos que vuelva otro baguazo, eso sí, lo tenemos presente. Mira, la propia Constitución establece el procedimiento a seguir. Si se sigue y le toca, bueno, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Si la ley es la que manda. O sea, que puede entrar Meche Arauz. Así es. Vacada Dios la nos coja presidencia, confesado, doctor. asume el segundo error Es por orden. anticonstitucional. ¿Cuántos muertitos más tendría? Por eso que el propio Congreso está pidiendo, lo vacan al presidente que renuncie, Mecha Arauz renuncia y asume quién, el presidente del Congreso, y convoca elecciones. Y le ahorra, dice, plata. O la Echea. Perdón, el presidente del Congreso. Por La Echea. Uy, Dios no coja confesado, pero Meche quiere quedarse, ¿ya? No Bueno, quiere perder su ese sueldo. ese problema, estamos una posibilidad. Claro. Todavía no es el hecho. Si Pero Vizcarra como se te mantiene. Acá puede Ojo, pasar cualquier inclusive, cosa. Miren, cuando nosotros la radio dice que son dos gallos de pelea, que el primero que mete la espuela
gana, los dos están en stand-by, tanto el presidente de la República como el Congreso. Si el presidente de la República ya lo dijo en su mensaje, yo he presentado 16 proyectos y me han aprobado 6, y solamente en dicho. Y ojo, él ha pedido voto de confianza. Claro. La otra, estoy pidiendo el adelanto de las elecciones. Confianza. ¿Por qué? No se conocen las razones por qué lo ha pedido, pero presumo, una presunción, que puede ser por el sistema corrupto, como están blindando a unos personajes Así que lo entendemos verdaderamente todos, sí. merecen ser investigados. Y Así eso es. no se puede tapar. La inmoralidad se castiga. Y las sanciones le establece la ley. Y el llamado a hacerlo es la denuncia del Ministerio Público y la acción del Poder Judicial. Pero como ahora todo es un caos, Ese es el no hay problema, orden, pues. Ese es ¿qué el problema. podemos exigir y qué podemos esperar? La llamada, Elías. Aló, buenos días, ¿su nombre de qué parte nos llama? Buenos días, Carlos Fernández de Breña. Adelante, señor Fernández, con su pregunta. Yo quiero que el doctor, para el común de la gente, no saben quién ha sido Lombroso. Fue un criminólogo italiano. Él decía que las personas que tienen un aspecto feo, que tienen malformaciones y nombres feos, eran proclives al delito. Esto sin alusión a Mujica, pero yo quisiera que él haga una disquisición sobre el particular. Buenos días. Mujica es para ti. O sea que mi rostro ya es un delito, no es... Bueno, como estamos en anarquía no lo voy a aceptar. Claro, cada uno acepta lo que quiere. No, la conducta de la persona es la que lleva. Ah, adelante. Salvador dice que es un atentado, no es un delito. Bueno, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Bueno, así es, se respeta. Otra llamada, Elías. Bueno, seguimos. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la carrera judicial en estos momentos dice: los miembros del Poder Judicial son responsables civil, penal y administrativamente con arreglo a la ley de la materia. Entonces, esto significa que no es el Estado que le corresponde subsanar esto, sino al propio procesado. Ojo, la ley del perjurio debe darse en el Perú a efectos de que verdaderamente existe un Estado de Derecho. Y esto es vox populi de mucha gente que pide que se haga. Pero en carpeta, doctor, no lo No, es entierran que ahí. no es lo que pasa, es que muchas cosas se deben de hacer, Y pero no se hace. el Congreso te pone el atajo. Bien, tenemos otra llamada, doctor. Adelante. Adelante, buenos días, su nombre, ¿de qué parte llama? Dígame, ¿usted está de acuerdo que Keiko siga en la cárcel o que la suelten? Que la salgan de toda su responsabilidad. Gracias. ¿Usted está de acuerdo que Keiko sigue en la cárcel? Es lo que ha preguntado el oyente. Porque la suelten. Mira, yo lo único que digo es que no se debe permitir el abuso. Si está centrada en la ley y el juez considera que debe estar presa, estará presa. Pero, si procesalmente está indebidamente presa, que ese juez pague. ¿Por qué? Porque es responsable de aplicar la ley y protegerte. Por eso dice tutela jurisdiccional. El inciso tercero del artículo 139 obliga al magistrado a la tutela procesal, a la protección como ser humano. Para eso se cumple el principio constitucional del artículo primero. Si es justo o injusto, no tengo el expediente a la mano para poder decirle es justo o injusto. Pero si es injusto, que pague esa sala, que pague ese juez con la cárcel, porque está cometiendo un abuso contra los principios constitucionales. Yo acabo de decir, y la pregunta sería, ¿son sus jueces naturales los que lo están juzgando? Y lo acabo de decir. No lo hago por una persona, lo hago por todos. Porque todos los que son judicializados en estos momentos están en la misma incertidumbre que estaría como estoy yo. En el limbo. Vamos con la siguiente llamada, doctor. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Hola Pepe, buenos días. Saluda Freddy Echeverría. Adelante, Freddy. Gracias. Doctor, una preguntita. Primeramente un comentario que yo estoy totalmente de acuerdo con usted cuando pide de que sean reorganizados ya con urgencia el Poder Judicial y el Ministerio Público.
porque todos somos pues conscientes y vemos claramente de que dentro de los 5 magistrados supremos, al Ministerio Público me refiero, 3 están totalmente cuestionados, ¿no? por fiscales independientes que probablemente podrían pertenecer a organización criminal de los cuellos blancos del puerto. Entonces, por eso yo lo apoyo, creo que esto se debe reorganizar. Y la pregunta sería, si yo lo escucho a usted permanentemente de que ha tenido abusos de parte de la justicia. La pregunta sería si que usted ha acudido a instancias internacionales en búsqueda precisamente de justicia, ¿no? Especialidad de justicia, porque eso sería un abuso. Gracias y buenos días. No solamente he recurrido, he reclamado, que es diferente, mi derecho, y sigo reclamando mis derechos. Y usted ha tocado un punto muy importante y también el radio oyente que pasó. Si me dice que estoy a favor de Keiko, lamentablemente con Keiko nosotros nos llevamos bronca, por si acaso. Ajá. Así es, ¿no? Así de que no, porque en su oportunidad yo hice una denuncia contra ella. Por lo tanto, que no se me considere la persona que la protege. Pero estamos hablando en términos generales cómo está la administración de justicia. En este caso, por ejemplo, que hablé de Tomás Aladino Gálvez Villegas, el reclamo que está haciendo, él, Tomás, es fiscal supremo titular. ¿Y quién le apertura el impedimento de salida del país? Inclusive este magistrado debe estar fuera y en la cárcel, porque ha cometido prevaricato al aceptar el petitorio de un fiscal de la nación que no tiene jurisdicción y competencia para impedir la salida del país a un fiscal supremo titular. ¿Quién es? Hugo Núñez Julca, juez supremo provisional. Su rango de él, ¿qué es? Juez superior. Un juez superior puede juzgar a un fiscal supremo titular. Es como si un coronel juzgara a un general. Y siendo provisional todavía. ¿Cómo es posible que se permitan estas majaderías? Por eso Tomás Aladino Gálvez Vega tiene razón de denunciar al fiscal de la nación por abuso de usurpación de funciones públicas. Él se ha sustituido como Congreso. Ya hemos leído los artículos 99 y 100 de la Constitución. El único ente que puede denunciar, investigar, inhabilitar, suspender es el Congreso, a las altas autoridades, hasta el propio presidente de la República. Por lo tanto, creo y considero que existe un abuso de poder y nadie hace caso. Estamos en una anarquía. Me atrevo a decirlo porque los hechos demuestran estos actos que resaltan a la luz del día y no se puede seguir ocultando. Vamos, doctor. La musiquita. Esta es la musiquita. Bueno, gracias pueblo peruano. Ojalá les haya servido como conocimiento público de los hechos, cómo está la Administración de Justicia, cómo está el Ministerio Público, cómo está el Tribunal Constitucional, cómo está el Defensor del Pueblo y todas las instituciones que tengan que ver con estas acciones. Por lo tanto, que Dios los bendiga y proteja, como nos viene protegiendo a todos nosotros. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, doctor. Esta fue una presentación de Clínica Altident.